¿Qué va a encontrar el conjuez Carlos Pablo Márquez sobre la reforma pensional de Petro, la subsanación que se hizo y el debate sobre su constitucionalidad? Una subsanación desastrosa. Las tres ramas del poder público cometieron errores. En primer lugar, el Congreso hizo una subsanación sin estar notificados del auto de la Corte Constitucional. En segundo lugar, el Ejecutivo, sabiendo que no había auto, citó a extras y convocó al Congreso para que hiciera la subsanación. Y en tercer lugar, la Corte Constitucional primero sacó un flash informativo, después envió un comunicado de prensa y ojo, la subsanación se hizo en junio y el auto se publicó solamente hasta agosto. Así que es un proceso totalmente tortuoso en el cual terminaron haciendo una subsanación sin conocer el auto. En resumidas cuentas, el conjuez se va a encontrar con lo siguiente. La tesis del gobierno y de la mayoría de congresistas gobiernistas decían que la orden de la Corte Constitucional establecía en los considerandos y después en la decisión que se tenía que retomar la proposición donde se acogía el texto del Senado, pero que como era una proposición sustitutiva, estaban en la Cámara de Representantes y se acogía el texto del Senado, pues que ese ya era el texto y no se podía dar una discusión adicional. Pero la tesis completa de la Corte Constitucional y que se puede leer en el auto es que esa proposición no es sustitutiva de nada, es un debate nuevo. Y lo que dice la Corte Constitucional es que como es un debate nuevo que empieza en el momento en que se acoge el texto del Senado, se tenía que empezar a dar una discusión artículo por artículo y las proposiciones que se presentaran de ese texto del Senado para que se le garantizaran los derechos a las minorías y que se diera un debate democrático y que no se presentara la elusión al debate democrático. Pero entonces, la pregunta es, ¿quién se leyó ese auto? Pues yo creo que muy pocos. Y como les menciono, el Ejecutivo forzó la subsanación con un comunicado de prensa. El Congreso, durante la discusión se les advirtió que no estaban notificados del auto, que no existía auto y que no podían avanzar en la subsanación, pero igual lo hicieron. Repitieron la discusión de una proposición acogiendo el texto del Senado y después, cuando iban a entrar a estudiarlo más a profundidad los artículos, un representante, Juan Carlos Wills, pidió reabrir la votación de esa proposición para discutir los artículos detalladamente y el Congreso le negó la reapertura. Y ahí es donde creo que la Corte Constitucional considera que eso es el desconocimiento de una orden judicial. ¿Que cuál era esa orden judicial? Iniciar un nuevo debate cuyo texto base o cuya ponencia sería el texto del Senado. Y a partir de eso, dar una discusión garantista que le garantizara, valga la redundancia, los derechos a las minorías. Pero la subsanación no se hizo así. Así que el magistrado y el conjuez Carlos Pablo Márquez tendrá que analizar esta desastrosa forma como se hizo la subsanación y es posible que concluya que se debe devolver el texto a cuarto debate para que haga la subsanación de forma adecuada. Finalmente, ¿qué es lo que está en juego? Es la forma como se hacen las leyes. Si se garantizan o no los derechos de las minorías. ¿Por qué? Porque si cuando un proyecto llega a cuarto debate, simplemente se acoja el de la otra cámara, pues queda borrado todo el trabajo que se hizo, por ejemplo, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que mejoraba el texto, y simplemente los debates se vuelven en un trámite sencillo de acoger el texto de la otra cámara. Y esto creo que vulnera la bicameralidad. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un Senado y una Cámara y que una ley ordinaria tiene que tener 4 debates. Se tienen que dar a profundidad y además
Dice el auto que si la mesa directiva estableció unas reglas que era que se iban a discutir artículo por artículo y así iba a organizar el debate, pues eso se tiene que cumplir. Vamos a ver qué decide el conjuez las próximas semanas.